farmacia cercana, una farmacia de puertas abiertas, una farmacia que todo el mundo puede entrar ahí. Yo tenía muchísima gente que venía a hablar simplemente. Fue muy espontáneo realmente. Yo tenía una ligera idea de que había gente que quería hacerme una despedida, pero una despedida sencilla, te quiero decir. Entonces realmente yo pensaba que iban a venir, pues eso, poco a poco a lo largo de la tarde a despedirse de mí. Pues yo no me esperaba que fuera tanta gente. O sea, yo pensé que vendrían a despedirse simplemente y ya está. Lo que pasa es que a eso de las 7 de la tarde empezó a venir gente, se empezaron a acumular en la puerta de la farmacia y dije yo, joder, ¿pero qué es esto? O sea, realmente... O sea, para mí fue súper emocionante y pues eso, pues yo encantado de la despedida que me hicieron. Y el discurso que di después pues fue una cosa espontánea. O sea, realmente a mí no me gusta preparar las cosas. O sea, prefiero que salgan más de aquí, ¿vale? Y salieron de aquí, realmente. O sea, no tenía nada preparado realmente. Yo ya llevaba llorado un rato porque yo, cada vez que venía alguien y le decía que me iba, pues se me echaba a llorar. Pues ¿qué sentí? Pues una emoción enorme, claro, saber tanta gente allí y mostrarme el cariño que me mostraron y mostrarme pues todo lo que, devolverme prácticamente todo lo que he intentado darles yo, pues para mí fue una cosa muy emocionante, pero muy emocionante. Mi bisabuelo era farmacéutico, mi abuelo era médico, yo fue un poco de casualidad, porque yo quería hacer medicina. O sea, mi vocación de pequeñito siempre era ser médico. Lo que pasa es que, claro, no me daba la nota para entrar en Madrid, en la Facultad de Medicina de Madrid. Y bueno, pues empecé farmacia, a tal punto que a mí me gustó mucho la carrera. Entonces, en el momento que me dijeron, te tienes que ir a Zaragoza a hacer medicina, dije, pues no me voy, me quedo aquí. Y, joder, pues ha sido una decisión buena, yo creo, en mi vida. Sí, a veces son cosas que surgen así de repente. Era una cosa provisional, pero luego se convirtió en una cosa definitiva. Yo, por ejemplo, iba mucho al pueblo de mi padre, y entonces ahí estaba mi tío, y yo veía cómo él tenía la consulta en su propia casa. Y entonces yo veía cómo atendía a la gente, cómo les trataba, cómo les aconsejaba, y a mí eso me ha gustado mucho siempre. El tratar a la gente bien, el ocuparse de la gente, el preocuparse de ellos, eso al final lo puedes hacer en la farmacia también. Y bueno, básicamente ha sido eso, o sea, el contacto con la gente, el tratarla bien, el que se sientan cómodos, el intentar ayudar. Eso fue lo que a mí me impulsó al final a hacer una carrera de ciencias, medicina o farmacia, cualquiera de las dos, me da lo mismo. Jamás. O sea, a ver, yo sí que he sido una persona muy empática siempre, que se ha preocupado mucho de la gente. Yo tuve el ejemplo de mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna, cuando falleció mi abuelo, vino a vivir con nosotros y al poquito tiempo degeneró muy rápidamente. Un Alzheimer que en muy poquito tiempo la dejó prácticamente inválida. Y entonces ese trato con esa gente mayor a mí me ha servido mucho al final para llevarlo al tema de la farmacia. Pero esa ternura hacia la gente mayor, a mí es lo que me ha llevado al final a tener la ternura con la gente mayor que he tenido yo en la farmacia. Soy farmacéutico, pero por encima de todo soy persona. O sea que al final a mí me ha incitado mucho más a hacer ese tipo de cosas en la farmacia que a ser un farmacéutico, no sé cómo decirte, que tuviera casi una perfumería. O sea, yo no quería que mi farmacia fuera una perfumería. Mi idea de farmacia era esa. Es una farmacia cercana, una farmacia de puertas abiertas, una farmacia que todo el mundo puede entrar ahí, que te pueda preguntar, que tú puedas aconsejar. Yo tengo el privilegio de aconsejar a la gente. O sea, a mí me gusta mucho el medicamento siempre. Y he tenido muy claro que la base de la farmacia es el medicamento. Luego, la gente hará lo que quiera, te quiero decir. O sea, yo entiendo que los mercados se abren, tienes que tener un poco de todo, pero a mí lo que me gusta realmente es el medicamento. Y yo me he volcado en el medicamento. Porque de hecho yo siempre busqué farmacias, cuando entré aquí, busqué una farmacia que tuviera medicamento, no que tuviera venta libre. Y si vuelvo a otra farmacia probablemente buscaré lo mismo. No sé si lo encontraré, pero intentaré buscar lo mismo. Que el medicamento sea la base de la farmacia. Yo, a ver, lo único que no repetiría probablemente sería el no tener tiempo para mi familia. Todo lo demás lo haría exactamente igual. Es complicado, ojo, porque si tú te implicas muchísimo, el tema de la farmacia te quita la vida familiar.
pero no sé, tengo que buscar el equilibrio, ese equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, que a veces es complicado, lógicamente. Tengo una hija de 13 años. Yo precisamente, yo he dejado esto por mi hija. Por mi hija, por mi mujer, por mis padres, que son mayores, pero yo lo que quiero es disfrutar de eso, que llevo 13 años sin disfrutarlo. Y al final ha sido la decisión la tomo por eso, prácticamente, no por otra cosa. O sea, no porque yo estuviera a disgusto, ni porque tuviera un mal reconocimiento, ni porque la farmacia fuera mal, todo lo contrario. O sea, la farmacia iba fenomenal, la gente me estimaba muchísimo, pero claro, me faltaba esa parte. Y esa parte es la que quiero recuperar ahora. Yo estuve trabajando en 2 farmacias más, o sea, en una farmacia en la calle Félix Boix, que fue donde empecé realmente, ahí donde aprendí todo. Había una gente estupenda que me enseñó todo lo que sé prácticamente. Y luego estuve trabajando, esa farmacia era una farmacia un poco más de equilibrio entre venta libre y medicamento. Pero yo, como quería medicamento, me fui a trabajar a la farmacia de un amigo en Getafe, que tenía mucho medicamento. Y entonces ahí toqué los 2 palos, toqué el palo de la parafarmacia y el tema del medicamento. Y me gustó mucho más ese tema. Y a partir de ahí ya pues, entré en donde estuve, en Hortaleza. Me acuerdo que el primer día que llegué allí, a mí me temblaban las piernas realmente, o sea, era una responsabilidad muy grande. O sea, y eso que la farmacia era una farmacia muy chiquitita, con muy poquita gente. Entonces, yo lo que intenté fue, pues lo que te he dicho antes, o sea, intentar que esto estuviera abierto. Yo tiré un mostrador, tenía una mampara que llegaba prácticamente hasta la puerta, y yo tiré el mostrador, quité la mampara, tiré el mostrador lo más antes posible, la gente entrara y estuviera a gusto. Y luego, pues sí, tengo la suerte de que la gente pues, me ha tratado muy bien, me ha querido mucho, y a mí me ha ido muy bien, o sea. Es muy importante porque, a ver, nosotros somos todos, somos curas, porque confesamos, somos psicólogos, somos psiquiatras, somos médicos, somos farmacéuticos. Entonces es un compendio de cosas. Todo eso tienes que mezclarlo en una coctelera y sacar las cosas para que la gente salga contenta de la farmacia. No solo por comprar o por llevarse algo o por lo que sea. Yo tenía muchísima gente que venía a hablar simplemente, a hablar conmigo. Me pasaba desde que yo llegaba prontito, pues desde las 9:30, 9 y tal, hasta las 10 o 10:30, venía gente a hablar conmigo todas las mañanas. Pero de la vida, de los hijos, de todo. Y eso también es muy importante. O sea, la gente necesita hablar y expresarse y no sé, y tener a alguien al lado que le escuche de todo. Y eso también es muy importante. O sea, la gente necesita hablar y expresarse y no sé, y tener a alguien al lado que le escuche. O sea, realmente yo las personas mayores que tengo no están muy abandonadas. O sea, realmente ellos tienen sus hijos, tienen sus nietos, pero sí que es verdad que en el mundo que vivimos ahora mismo, que es un mundo que va todo muy rápido, pues la gente a veces no tiene el tiempo necesario entre semana, por ejemplo, que es cuando yo hago más labor. Y como para ayudar, para hablar, para comprender, para echar una mano a los padres. Pues a mí había gente que me decía, joder, es que tío, es que nos haces una putada porque tú eres un apoyo para mis padres. Cuando ellos no pueden, porque ellos a veces no pueden. A mí me ha pasado también, o sea, yo he tenido problemas, mis padres han tenido problemas de salud y yo no he podido estar ahí, realmente. Tengo más hermanos que lo han suplido, lógicamente. Pero la gente lo que quería, o sea, lo que valoraba era que yo supliera en ese momento un determinado problema, que no eran problemas serios, que eran problemas comunes, pero que si se lo podía solucionar, se lo solucionaba, lógicamente. Yo creo que los conocimientos, lógicamente, y el lado profesional son importantes, pero para mí es mucho más importante el lado humano, realmente. O sea, porque al final lo que la gente está buscando es eso. Tú puedes explicar a una persona mayor cómo tomar un medicamento, lo que le puede producir, las interacciones que puede tener con otras cosas que toma, pero lo más importante es cómo se lo digas, cómo se lo cuentes, cómo se lo expliques y luego cómo le trates. Eso es fundamental. O sea, el trato con la gente es fundamental.
Yo creo que en la mayoría de los farmacéuticos establece ese vínculo, lógicamente. O sea, y yo creo que Javier, que es el farmacéutico que ha llegado nuevo ahora, va a seguir estableciendo ese vínculo. O sea, porque es un tío bastante empático, que le gusta mucho su profesión y que lo hace muy bien, además. O sea, yo tengo referencias de gente que hablo, porque yo sigo hablando con la gente de allí. He ido alguna vez, me doy un baño de masas, como quien dice, y están muy contentos con él. O sea, realmente yo lo que le comenté era eso, que tenía que seguir un poco la pauta que he seguido yo. Bueno, luego cada uno, lógicamente, llega a un sitio y establece sus normas y sus reglas, pero yo creo que va a seguir por ese camino. Pues si sigue por ese camino le va a ir muy bien, además. Yo creo que fundamentalmente ha sido el tiempo que le he dedicado yo a esto. O sea, es tiempo al final. O sea, si tú le dedicas mucho tiempo a una cosa y te gusta lo que estás haciendo, pues el tiempo sale al final. Yo creo que ha sido el tiempo. Que a veces, es lo que te digo, me he quitado tiempo de otras cosas, pero a mí no me ha pesado eso. O sea, a mí me ha pesado a lo largo de los años. No al principio ni en medio, ha sido al final. O sea, al final ha sido cuando realmente yo he visto que me faltaba algo en la vida. O sea, que es estar un poco más con mi familia. Pero mi éxito yo creo que ha sido el tiempo. Creo que falta a nivel institucional. Tú te puedes llevar el cariño de la gente, pero claro, también te tienen que reconocer tu labor en otro tipo de historias. O sea, a nivel institucional, por ejemplo, los farmacéuticos, yo pienso que mucha gente que está en las altas esferas piensa que los farmacéuticos somos tenderos. Y joder, a mí eso no me gusta, porque nosotros no somos tenderos realmente. O sea, hay gente que piensa que la farmacia lo único que haces es, vamos a hablar en claro, ganar dinero. Pues sí, se gana, pero realmente lo más importante no es eso, porque yo cuando llegué allí no pensé en la farmacia como un negocio, yo pensé en la farmacia como otra cosa y afortunadamente lo conseguí. Hay veces que no se consigue realmente, pero sí que es verdad que a nivel institucional nos falta mucho todavía. O sea, pero no sé a qué nivel, o sea, no sé quién es el que tiene que impulsar este tipo de cosas, porque nosotros al final intentamos impulsarlo, pero claro, si no nos ayudan desde arriba es muy complicado. Y tengo amigos que están en pueblos y hacen una labor muy grande. Ojo, pueblos donde no hay médico, donde no hay nada más que el farmacéutico, realmente. Y se desgañitan por solucionar problemas. Pero a un nivel tremendo. O sea, cogen su coche, llevan los medicamentos al pueblo de al lado. Esas cosas hay que reconocerlas de alguna manera, porque son farmacias pequeñitas, son farmacias que a lo mejor facturan un poquito, pero que, hombre, la verdad es que la vida allí es una vida un poquito más tranquila, pienso que será un poquito más tranquila, pero sí que es verdad que están muy implicados con todo el mundo, no solo a nivel del pueblo, sino a nivel de pueblos de alrededor, joder, que eso al final... O sea, muchísimas, o sea, en el COVID lo pasamos muy mal. O sea, yo personalmente lo pasé muy mal. Y yo sé que muchos farmacéuticos lo pasaron muy mal, porque era una situación muy complicada. O sea, siempre tenías el miedo de un contagio, el miedo de... Luego veías a la gente que lo cogía y que fallecía. Ahí se perdieron mucho las relaciones sociales. O sea, realmente tú sigues viendo a la gente hablar y sigue estando a distancia. O sea, ya no te pegas tanto, no hablas tanto, no empatizas tanto con la gente. Y eso al final es un problema, joder, pero eso fue a raíz del COVID, ojo, o sea, el COVID lo pasamos muy mal y yo me extralimité probablemente pues llevando cosas a la gente, que eso al final lo hacíamos todos prácticamente, o sea que les dejaba la bolsita colgada en el picaporte. Luego después sí que ha habido anécdotas que yo ni me acordaba siquiera de ellas. Por ejemplo, una persona que tenía COVID que me comentó el otro día cuando me iba yo de la farmacia, joder, es que tú fuiste el único que me cogiste el teléfono. Porque yo llamaba al centro de salud, llamaba tal, llamaba a un teléfono de información, no me cogían el teléfono. Y el único que me cogió el teléfono para saber cómo tenía que hacerme un test de COVID, fuiste tú. Pero de eso muchísima gente, o sea, te quiero decir, no solo esa persona en general, luego la gente me lo agradeció muchísimo. Y eso al final, joder, eso te llega.
Yo es que he sido farmacéutico de barrio. O sea, yo no he tenido una formación en un sitio, en un centro comercial, ni en un sitio de paso, ni en nada de eso. Entonces, para mí el farmacéutico es eso. O sea, yo concibo la profesión como la he vivido yo. De ayuda, de empatía, de solucionador de problemas, de escucha, eso es un farmacéutico. Además de todos los conocimientos, como decías tú antes, técnicos y profesionales que tienes que tener. Pero lo más importante es el trato con la gente. O sea, la gente lo que te agradece es eso al final. O sea, que tú seas amable con ellos, que les trates bien, que les soluciones problemas, que es una rueda que al final es lo que mejora. Eso es lo más importante de la profesión. Bajo mi punto de vista, es lo más importante de la profesión. La situación no es fácil, o sea, dejar una farmacia como la mía no ha sido una situación fácil realmente. Y yo me fui pensando que me quedaba a medias, realmente. O sea, a mí me hubiera gustado jubilarme allí. Pero claro, a veces las circunstancias familiares no te lo permiten. Pero yo me he ido pensando que me quedaba a medias. O sea, que tenía que haber hecho una labor un poquito mayor de la que hice ahí. Sí. 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 Pero de otra manera. O sea, yo quiero seguir. O sea, a mí me gustaría encontrar una farmacia de este estilo, pero con tiempo. O sea, con un poquito de tiempo. O sea, si yo gano un poquito de tiempo, para mí sería una satisfacción tremenda. Pero un poquito de tiempo te estoy hablando, no de no aparecer por la farmacia, tener alguna tarde libre, por ejemplo, tener un fin de semana libre. Para mí eso sería fundamental, porque es mucho más de lo que tenía antes. Yo realmente, la farmacia, desde el primer día que llegué hasta el día que me fui, la he llevado exactamente igual. O sea, yo no introduje cambios en la farmacia. O sea, a mí la farmacia me gustaba como estaba y no introduje ningún cambio a nivel de ventas distintas, de historias distintas. No, yo no lo introduje. A nosotros nos cuesta mucho la tecnología, a mí en particular. O sea, a mí me cuesta mucho la tecnología. Todos los cambios tecnológicos a mí me suelen costar bastante. Yo creo que eso tendría que facilitarse un poquito. Tanto la tecnología como la burocracia que tenemos. O sea, la burocracia nos quita mucho tiempo. Y si eso se simplifica, pues lógicamente tendrás más tiempo para los pacientes. Pero no sé si lo van a simplificar. O sea, yo creo que todo lo van a complicar mucho más. Pues a nivel de burocracia sobre todo, te quiero decir. O sea, nosotros tenemos muchísima burocracia que yo pienso que el colegio podría simplificárnosla, realmente. Y llegar mucho más a los farmacéuticos, sobre todo a los de base, ¿vale? Yo ahí eso lo he echado un poquito de menos, ¿vale? Yo sé que es complicado, porque a veces es complicado llegar a todo el mundo, pero yo le pediría al colegio que se implicara un poquito más, ¿vale? ¿Cómo me gustaría que lo hiciera? Pues es complicado, es difícil, es difícil. No sé, yo creo que no soy yo el que tiene que buscar la solución. Quiero decir, la solución la tenemos que buscar entre todos. Por ejemplo, no sé, yo sé que tenéis farmacéuticos que se dedican a este tipo de cosas, delegados, tal, no sé qué. No sé, tener más unión, más cohesión. A veces el mundo de la farmacia está muy disperso, sobre todo entre compañeros muchas veces. Entonces, tendríamos que ir todos más a una, todos más juntos, todos más... Muy bien, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Muchas gracias. Nada, por Dios, a ti.